empezamos en el Evangelio según Mateo. Empezamos con algo triste, porque como Samantha leyó, algo había sucedido, alguien había sido muerto. Y ese alguien fue Juan el Bautista. Como ustedes bien saben, Juan el Bautista era sumamente importante para Jesús, no solamente porque lo había bautizado a Jesús, sino porque él iba delante de Jesús pidiendo que las personas se arrepintieran y prepararan su corazón para la llegada del que les iba a restaurar completamente. Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista pudo emocionarse, nos dice la Escritura, cuando estaba en el vientre de su madre y María, la mamá de Jesús, viene a visitar a Elizabeth. Había una conexión muy bonita entre Juan y Jesús. Pero ¿qué sucede? En aquel tiempo las personas con poder veían que cualquier tipo de esperanza significaba peligro. A veces se asemeja al tiempo de ahora también, ¿verdad? No hables de esperanza, no hables de igualdad, porque eso significa peligro. Entonces, por un egoísmo, simplemente el rey decide matar a Juan. Y de una muerte muy triste porque lo decapita. Entonces la noticia llega donde Jesús. Jesús, al recibir esta noticia, entra en dolor profundo. Él necesita vivir su duelo, necesita procesar lo que le acaban de decir, necesita ponerse en oración para conversar con su Padre. Sin embargo, en aquel momento una gran multitud viene siguiendo a Jesús. ¿Y qué quiere esta gran multitud? Quiere escuchar las buenas nuevas que Jesús tiene para ellos. Por lo tanto, en vez de Jesús decir, ¿saben qué? Ahorita estoy ocupado, búsquenme en 3 días y hablamos. No, Jesús toma la acción inmediatamente. En ese momento, Él agarra y dice, este dolor lo vivo, pero no dejo que el dolor me permita seguir nutriendo a quienes buscan de Dios. Jesús empieza a instruir la palabra y esto tomó tanto tiempo que al final del día, como nos decía la Escritura, pues ya se tenían que ir, estaba anocheciendo y los discípulos dicen, maestro, mándalos a su casa, ya se hizo tarde. Pero Jesús piensa y dice, ¿cómo los vamos a mandar con el estómago vacío? Muchos de nosotros tenemos en el corazón, siempre que llega una visita, lo primero que hacemos es ofrecerle algo, ¿verdad? ¿Quieres un vasito de agua, unas galletitas? Ayer cociné unas lentejitas, las compartamos juntos. La hospitalidad es parte de hacer sentir bien a la otra persona. Jesús estaba instruyéndolos en la palabra de Dios. ¿Y cómo puede solo instruirlos con palabra y no con acciones? ¿Cómo puede decir, Dios te ama, Dios te cuida, pero ahora vete a tu casa porque es tarde? No, ¿verdad? Por eso es que Jesús le dice a los discípulos, no, hay que darles de comer. Y el discípulo le dice, pero solamente hay 5 panes y 2 peces, esto no es suficiente. Y Jesús levanta aquellos elementos y los pone delante de Dios. Pide la bendición de Dios. Para nosotros, como el ojo humano, podemos decir, no es suficiente, hay mucha gente. Sin embargo, Jesús sabe que su Padre está ahí sosteniéndolo y bendiciéndolo. Jesús parte el pan y empieza a repartir. Me gustó mucho la cadena de sucesos. Cuando Jesús pone delante de Dios lo que tienen, y luego no es que Él dice, ok, yo les voy a dar, sino los pone a trabajar a los discípulos. ¿Por qué? Porque la acción es lo que nos enseña que nosotros estamos involucrados en el reino de Dios. No es trabajo solo de uno, es trabajo de todos, como equipo, como cuerpo de Cristo. Y como nos dice, inclusive sobró.
Llegaron a recolectar 12 cestas con todo lo que había quedado. Díganme ustedes si no es una bendición. En aquel lugar donde pensaban que no podían alimentar ni a uno solo, alimentaron a 5,000. ¿Qué sucede después de esto? Sucede que Jesús dice, vamos a guardar esas 12 canastas porque son importantes. ¿Y sabe por qué son importantes? Porque de ahí se puede alimentar inclusive a otras personas también. Hoy día, precisamente, Dios nos da a cada uno de nosotros un talento específico, a veces 2, a veces 3. Y nos dice, ponlo delante de Dios. Levanta ese talento que tienes, la sonrisa que tienes, la voluntad de ayudar a los demás, tu idea de recoger aquello, de limpiar aquello. Ven, tráelo y preséntaselo al Señor para que Él lo bendiga y entonces otros reciban de lo que tú estás recibiendo. Cada uno de nosotros estamos involucrados en el reino de Dios. Y si tomamos seriamente ese involucramiento, podemos también saciar el hambre de otros. Ahora bien, la siguiente lectura que se encontraba en Marcos nos cuenta acerca de los milagros, pero también una vez más nos cuenta acerca de una multitud que sigue a Jesús. Si vamos viendo desde que Jesús empezó su ministerio, donde sea que Él iba, había sanación, había palabras de esperanza. Por lo tanto, las personas empiezan a comentar y dicen, he visto a alguien que tiene la presencia de Dios en su vida. Vamos. Y los invitan. De esa manera se hacen multitudes que siguen a Jesús. Ahora, ¿qué nos dice la segunda lectura? Que Jesús estaba en casa, había regresado. Qué bonito es, ¿verdad? Cuando nosotros volvemos a casa después de un día cansado y decimos, ay, por fin, ya estoy en casa. Nos sacamos los zapatos, nos soltamos el cinturón y decimos, a ver, ¿qué hay que comer aquí para que yo me alimente, verdad? De la misma manera, Jesús estaba de regreso en casa, dice. Algunos de los estudiosos dicen que se refiere a la casa de Pedro, el discípulo que era pescador. Pero obviamente esta no era una mansión, era una casa pequeña, era la casa de un pescador. Y aquella multitud que llega copa absolutamente todo, no hay espacio ni para una aguja. Sin embargo, todavía hay necesidad. Hay muchas personas en la multitud buscando la sanidad de sus cuerpos, de sus almas, de sus vidas. Pero hay uno que es paralítico y que no puede ni soñar acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque está todo lleno, no hay cómo. Y encima él está en una camilla. ¿Cómo va a ser él para poder siquiera estar en presencia de Jesús? Pero hay unos amigos, como en todas nuestras vidas, ¿no ve? Siempre tenemos un amigo al que se le ilumina y dice, oh, no podemos por la puerta, vamos a hacerlo por el techo. Imagínense ustedes, movieron las tejas, movieron todo y se dieron el trabajo de cargarlo al amigo, subirlo hasta arriba y bajarlo suavemente, porque tampoco es que se les cayó. Al menos espero que no, porque si no el pobre hubiese terminado peor. Pero lo bajan con cuidado hasta que llega enfrente de Jesús. Y la palabra nos dice que Jesús miró a los amigos y vio la fe de los amigos. Cuando usted y yo trabajamos para el reino de Dios, Dios nos ve, reconoce nuestra fe y entonces le va echando el agüita para que nuestra fe siga creciendo, porque sabe que podemos nosotros ayudar a otros. Entonces, ¿qué sucede? Que así como había multitudes que seguían a Jesús, también habían los religiosos que estaban ahí todo el tiempo para saber qué decía esta persona acerca de Dios. Y cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados son perdonados, ellos se horrorizan, dicen, pero ¿cómo? Blasfemia. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Si solamente Dios tiene el poder para limpiar pecados.
Jesús se da cuenta de eso y les dice, ¿qué es más importante para ustedes? Decir entonces, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es importante para los religiosos de ese momento? Seguir en esa estructura que ya han desarrollado, donde no podemos tener acceso a Dios a no ser que hagamos el sacrificio, llevemos la palomita, le entreguemos al sacerdote y entonces él haga el holocausto y recién sentir que Dios nos limpia. ¿Hasta qué punto esas reglas en aquel momento habían creado una división? Habían creado el hecho de que Dios no se pudiera sentir tan cerca, porque había que seguir un proceso antes de ser limpio. Por eso es tan importante lo que dice Jesús. Jesús le dice al paralítico, tus pecados son perdonados. En aquella circunstancia, el paralítico posiblemente hubiese recibido mucho mejor el hecho de que sus pecados fueran perdonados, porque quizás era algo que él cargaba en su vida y que lo inmovilizaba. No solo la enfermedad, sino otro tipo de carga. Y nosotros podemos entender ese tipo de carga. Muchas veces vemos un rostro, vemos una sonrisa, pero no sabemos cuánto dolor trae esa persona, cuántos desengaños ha sufrido. No podemos entender de qué tipo de hogar viene. No podemos saber si tiene o no tiene esperanza de seguir adelante. Muchos de los casos de suicidio sorprenden a la familia, a los que están cerca, porque dicen, ¿cómo no me di cuenta? Como si estábamos conversando, ella o él se siguió conmigo, comimos juntos. ¿Cómo no me di cuenta? Y es precisamente porque solamente Jesús puede limpiarnos y encontrar el alimento que usted específicamente necesita, que quizás inclusive le cuesta trabajo reconocerlo, le cuesta trabajo decir, Señor, estoy cansado, ya no puedo más. Pero Jesús lo conoce perfectamente a usted. Y así como al paralítico, Él nos dice el día de hoy, tus pecados son perdonados. Porque antes de lo superficial, de lo que si me veo bonita o no, de que si el pie se me arrastra o no, antes de eso, para Dios lo más importante es que tu corazón, que tu alma se sienta restaurada. Él no viene a señalarte, Él no viene a decirte por qué llegaste a este punto. Él simplemente está con la palabra para decir, tus pecados son perdonados. Aquí está el alimento que tú necesitas. Y me gusta mucho esta parte, porque nos une precisamente con el alimento, con el pan que Jesús les dio a esa multitud que necesitaban de Él. Jesús tiene para cada uno de nosotros un pan específico. ¿Se acuerdan de la historia de Israel? Estaban en el desierto, tenían hambre y Dios proveyó el maná. Un maná diferente que no podía ser guardado. Un maná que se renovaba cada día. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo vienen a nuestras vidas para alimentarnos, para darnos un maná nuevo, para darnos un pedazo de pan y de pescado, pero con bendición, para que esto a su vez se multiplique y sirva a otros. Nosotros somos llamados a trabajar en equipo. Cada uno de nosotros nos venimos delante del altar porque necesitamos lo que Dios quiere darnos. Y Dios sabe perfectamente nuestras dificultades, nuestras flaquezas. Él sabe perfectamente aquello que está dentro de nosotros y no nos deja dormir, aquello que todavía nos ata. Y por eso la invitación de Jesús es: ven, recibe el pan, aliméntate, recibe lo que tú necesitas. ¿Necesitas paz?
Jesús te la ofrece. Necesitas seguridad en la noche cuando no puedes dormir, Jesús te lo ofrece. Necesitas sanación de una relación quebrantada, quizás de cosas que han pasado en tu vida, Jesús te lo ofrece. Y al ofrecértelo, al entregártelo, te llama al compromiso que también tú des de lo que estás recibiendo. Que también tú proclames el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos viviendo momentos muy difíciles, mucho estrés. Ayer llegó un anuncio de que había casos de inmigración recogiendo personas. Tenemos en nuestra comunidad personas que tienen miedo, que no se sienten capaces de seguir adelante. Y nuestra misión de cada uno de nosotros es orar por ellos, es darnos cuenta, fulanito, sutanita no vino, déjame llamarle, déjame ver si necesitan algo. Que cada uno de nosotros demos lo que Dios ya nos ha dado, para que así el pan y el pescado se multiplique para quien lo necesita. Así que les invito hoy que en este tiempo de Cuaresma seamos capaces de tomar la iniciativa donde es necesario tomar la iniciativa. Que trabajemos en equipo en la restauración del reino de Dios. Que demos ejemplo de la palabra de Dios en nuestras vidas para que otros también sepan que Dios es bueno, es misericordioso. Y como decía el título precisamente del sermón de hoy, tiene una compasión profunda por cada uno de nosotros. Trabajemos para que el reino de Dios se siga esparciendo hoy, aquí, en nuestra comunidad, para que las personas puedan ver que hay un solo Dios que es poderoso y que Él trae esperanza sin importar la circunstancia. Él trae el alimento que tú necesitas. Él ve tu necesidad, Él te cuida y Él te ama. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.